Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros, como lo hacemos periódicamente, al doctor Remberto Escoto, formado en la Universidad de Barraquer, España, en uno de los institutos oftalmológicos de más prestigio del mundo. Recientemente conversaba con el doctor Escoto fuera de cámara, que en estos días estuvimos viendo en las redes y en las informaciones internacionales que el hijo del fundador, el doctor Barraquer, pues falleció, dejando un legado de una gran cantidad de oftalmólogos en todo el mundo, de los cuales un orgullo para este país ha sido el doctor Remberto Escoto. Estamos programando, tal como hacemos con el doctor Ángel Caputo, los primeros lunes de cada mes, y con el doctor Huberto Bogar y el doctor Montalvo, pues adjudicarle un día a la institución que dirige el doctor Escoto para que su personal venga periódicamente también una vez al mes. Esto hace que tengamos más contacto con el oftalmólogo para que las madres, para que las personas, los diabéticos, que generalmente el último oftalmólogo el último médico que visitan es el oftalmólogo y debiera ser el primero por los daños que produce la diabetes en la retina, y así periódicamente ya tendríamos seguro ustedes el día en que el doctor Escoto estará con ustedes. Inmediatamente regresemos, si Dios lo permite, del Congreso Panamericano que va a ser celebrado en Cartagena de Indias, en Colombia. En el día de hoy vamos a hablar un poco de semiología clínica, y el doctor Escoto ha escogido el tema de la consulta oftalmológica. ¿Qué pasos hay que dar cuando usted visita a un oftalmólogo? Yo particularmente doy fe que soy paciente del doctor Escoto, que nunca en mi vida había yo visto una rotación con tanto ordenamiento de los diferentes departamentos para chequear un ojo, para chequear la visión o la agudeza visual de cada paciente. De manera que esto va a ser el programa, una descripción de qué realiza el doctor Escoto cuando, desde el punto de vista semiológico del ojo, una persona llega a su consulta. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Remberto Escoto, un privilegio para nosotros tener esta figura de la oftalmología dominicana en este espacio, que es un honor para llegar a la casa y a los hogares de los amigos televidentes dominicanos. Remberto, ¿cuál es el gold standard? ¿Cuál es el protocolo de un paciente que va a la consulta del oftalmólogo? Una vez se le toman los datos, yo quiero que tú le hagas un detalle a la gente de todo. Más que nada, que cuando hablamos de hacer este programa, yo me quedaba pensando qué tema sería interesante, y realmente la consulta de oftalmología es un tema que aparentemente es sencillo, pero que no es tan sencillo. O sea, el paciente tiene que saber, la persona tiene que saber qué es una buena consulta de oftalmología, cómo se realiza. Como cualquier consulta de medicina, hay dos partes, una que es la historia clínica y el examen físico. La historia clínica lo realizas tú tienes un Yo personal mismo. multidisciplinario, o sea, tú Sí. tienes los diferentes departamentos, pero el primer contacto del paciente es contigo. El primer contacto del paciente lo realiza con una optómetra. Exacto. Optómetra que ella también Antes pregunta. de verte a ti. Sí, que ella también pregunta y todo eso, pero hay veces que no, todo depende de cómo vaya el flujo de pacientes para uno agilizar la consulta. Pero de todas maneras, el primer contacto que yo hago con el paciente, siempre hago las mismas preguntas buscando la razón por la que vino el ¿Cuáles paciente. son esas preguntas? La que a mí me interesa mucho es saber por qué vino el paciente. Va a depender de la edad del paciente, si es un niño, si es un adulto, si es un adulto mayor. Va uno orientando, Okay. el cuestionario. Vamos a poner un ejemplo de un paciente mediano que Un llegó. paciente de 40 años, 40 por años. ejemplo. A mí me interesa saber por qué vino ese paciente. Motivos de la consulta. ¿Por qué usted viene? Sí, motivo de consulta. ¿Por qué usted viene? Entonces ya eso me da una idea de cuál es la razón. O sea, si el paciente viene porque ve una mancha y necesita espejuelos, pero él ve una mancha, son dos cosas que no son compatibles, Seguro. ¿no?
es añadido, sería en ese caso, sería los espejuelos, pero la mancha por la que vino no ¿Qué es hay? la causa. Eso hay que buscar la causa. Exactamente. Entonces, primero, ¿por qué usted viene? Yo vengo por visión borrosa, por una mancha, por lo que sea. Luego, me interesa saber qué ha sucedido antes. ¿A usted ha tenido problemas en los ojos anteriormente? ¿Lo han intervenido? ¿Ha tenido alguna enfermedad? ¿Ha tenido algún tipo de trauma? ¿Ha tenido algo que le entró en el ojo? Historia. Es el ¿Qué nervio ha óptico que sucedido? estamos mirando. Ese es el fondo de ojo, exactamente. El nervio y la retina, la mácula. Sí. Luego, los antecedentes personal, o sea, no es el ojo, ok, pero el paciente es diabético, es hipertenso, tiene alguna enfermedad inflamatoria, tiene artritis, tiene alguna enfermedad inmunológica, reumática, que influye mucho en el ojo. ¿Tiene alergia a medicamentos? Algo tan sencillo como eso. ¿Usted tiene alergia a algún medicamento? ¿Lo han operado? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a saber si el motivo de consulta tiene que ver con algún antecedente o alguna Todo enfermedad que esto tenga el conlleva a paciente. que no se le ha puesto todavía la No, mano al no, paciente. yo estoy conversando con el Conversando paciente. con el paciente. Esa conversación me puede llevar 15, 20, media hora, el tiempo que sea, porque lo que interesa saber es por qué viene y recopilar mayor información verbal posible para saber cómo vamos a enfocar los exámenes. Y luego, antecedentes familiares. Usted, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Usted es el primero, el segundo, el tercero? ¿Hay diabéticos en su familia? ¿Hay glaucoma? O sea, en su familia hay enfermedades que tienen que ver con el ojo, glaucoma, desprendimientos de retina, problemas del ojo en sí. Hay diabéticos, hay hipertensos, sí, mire doctor, yo tengo, en mi familia es muy común que se mueran temprano, o sea, a los 40 y tantos, mi padre, mi tío, infartos. Entonces ya yo sé que hay una cuestión circulatoria allí. Entonces, luego que terminamos todo lo que es la parte verbal, la parte del motivo de consulta, los antecedentes, entonces ya empezamos la consulta. La exploración física, que sería la agudeza visual, eso es importantísimo saber. Un paciente que no se le tome la agudeza visual es como si no hubiese ido, un paciente Ese es el oftalmológico. primer paso cuando entramos a la parte médica. A la parte médica. Tiene mucho que ver también en ese primer interrogatorio los antecedentes familiares del paciente. Completamente. Porque es muy importante. Importantísimo. En todas las especialidades la genética juega un gran Importantísimo. papel. Y tengo pacientes que le restan importancia. Eso digo, pero y eso es la parte más importante. Sí, le digo, no piense así porque lo que somos, el color de mi piel, de mi pelo, viene por una genética. Exacto, por un antecedente. No solamente se hereda dinero, le digo al paciente, se hereda enfermedades. Sería bueno, también. No, también. Ojalá que fuera eso solo. Pero bueno, luego que terminamos esa parte verbal, ya uno tiene el 80% del diagnóstico se realiza en esa ya ahí tú te creas tu propio, lo que nos llamamos la impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Y luego entramos entonces al diagnóstico diferencial. Y entonces luego empezamos el examen físico. Que en ese caso es eliminando cosas. Eliminando cosas, pero que ya en esos primeros 15, 20 minutos. Ya tú tienes una idea. Ya hay una idea. Ya siempre hay una idea de lo que está ocurriendo, el motivo por el que viene y qué es lo que está sucediendo. Okay. Si es un paciente de 40 años muy estresado que ve borroso, ya uno sabe por dónde anda la cosa. El optómetra, antes de llegar a ti, ¿hace el interrogatorio o el interrogatorio lo haces tú personalmente? El optómetra hace interrogatorio porque le interesa saber para fines de su visión y los espejuelos que tiene, su agudeza visual. Pero aparte de eso, yo siempre me gusta saber, me gusta hablar con el paciente, porque es que ahí que saco el diagnóstico, claro. El contacto, ahí saco el diagnóstico. Entonces, luego hay una toma de agudeza visual, o sea, terminamos con la parte verbal. Ya hemos conversado con el paciente, por qué ha venido, los antecedentes personales, antecedentes familiares. Ok, ya tenemos esa parte. Entonces, ahora, ¿qué visión tiene el paciente? ¿Es compatible con la edad y con lo que estamos viendo? Hay que buscar una razón de por qué no ve el 100%. Y luego de eso, entonces empezamos el examen del ojo propiamente dicho, la presión intraocular, el examen de la parte anterior. El ojo se divide en dos partes, una parte, un segmento anterior, un segmento posterior. Hacemos el examen del segmento anterior, dilatamos la pupila, eso es importante que se diga. El paciente muchas veces no le gusta dilatar la pupila porque cuando se dilata la pupila se ve borroso. Pero yo le digo, mire, para mí... Es la única forma que tú tienes para ver el centro. Claro, pues yo le digo, para mí es mucho más simple si no dilato la pupila porque la consulta es mucho más corta. Pero claro, si usted quiere hacer una consulta completa y que se vea su ojo como tiene que ser, sobre todo la parte posterior, que es donde están los órganos más nobles del ojo, dilate la pupila, es un momento, es un día, dedique a su salud este momento. Entonces dilatamos la pupila y vemos el examen, vemos en la parte de atrás del ojo. ¿Qué tiempo toma entre la aplicación de las gotas para la dilatación,
que tú le dices que se siente en la sala, tranquilo, etcétera, y tú mirar el fondo de ojo. Mira, mi consulta tarda unos 10 minutos, 15 minutos en dilatar la pupila, pero mi consulta de un paciente ronda la hora. De Sí, hora y cuarto, hora y 20. es correcto. Entonces, de esa manera, yo estoy tranquilo. Ya he visto al paciente, sé que no hay ningún problema. Si hay algún peligro de alguna lesión que pueda tener, se trata o se le informa al paciente, pero cuando yo termino con un paciente, yo estoy tranquilo porque sé que ese paciente está controlado, entre comillas. Sé que no habrá problemas porque ya he visto todo lo que tenía. Pero es importante, me gusta hacer fotos, me gusta crear evidencia, o sea, no todo se tiene que escribir en el récord, es bueno que se escriba todo, por supuesto. Tú le adjuntas al récord algunas fotos para ti, Sí, sí, porque tiene que crearse alguna evidencia de lo que hay. de lo que tú viste. Entonces, si por en algún momento, en algún caso yo no estoy en el consultorio, hay otra persona que va a ver ese paciente por alguna dolencia que pueda tener en el futuro y ya sabe lo que hay porque está escrito y porque Y que las y imágenes hay lo gráfica. dicen. El aspecto de la rotación importantísima que hace el paciente en tu centro está la agudeza visual y el campo visual. El campo visual. ¿Qué Sí, valor sí, tiene el campo sí. visual en un examen Yo de le digo rutina? al paciente, una cosa es la agudeza visual, la cantidad de visión que usted tiene, otra cosa es su campo de visión. No, una cosa no es sinónimo de Sobre otra. todo que en el campo visual entra ya la posibilidad de que esté incipiente un glaucoma con la reducción. Un glaucoma, enfermedades degenerativas, algún proceso intracraneal que pueda estar comprimiendo la vía óptica y provocando una disminución del campo visual. Y esas cosas, si son lentamente en el tiempo, el paciente no lo nota. Tú Entonces, has dicho muchísimas veces acá que la mayoría de los pacientes desconocen que no se ve con los ojos. no. Los ojos es un instrumento, Sí. es una cuestión eminentemente del cerebro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, a mí me gusta hacer primero la historia clínica, conversar con el paciente y luego el examen del segmento anterior. Un campo visual siempre me gusta hacerlo, por lo menos una primera vez es importante hacerlo. Yo le explico al paciente la razón de por qué me gusta hacerlo. Entonces tengo el campo visual, tengo la agudeza visual, tengo la presión intraocular, el examen del segmento anterior y luego el examen del segmento posterior. Me gusta hacer fotos de la parte anterior y de la parte posterior. Entonces queda evidencia de la razón por la que viene el paciente. Una foto de la parte anterior del ojo, una foto de la parte posterior del ojo y un campo visual. Ahí lo tenemos todo. Si yo veo limitante en que yo pueda ver la periferia de Eso la es retina, rutinariamente. eso es rutinario, eso es rutinario. Una consulta para mí tiene que incluir todo eso. Correcto. El centro donde yo me formé se hacía una cantidad enorme de imágenes. Ellos decían que todo tiene que ser fotografiado. Todo tiene Y que dejar ser. constancia. Y dejar constancia. Si usted ve una peca en un ojo, hay que fotografiarlo. Todo se tiene que fotografiar, porque es la única manera que uno puede ver, medir cambios. La memoria se va perdiendo, pero lo que no se pierde es una imagen. Y si hay una peca, alguna pigmentación en la superficie del ojo, en la parte de atrás del ojo, eso debe fotografiarse. ¿Qué Si se valor quiere hacer tiene cosa la bien. fisiología que tú utilizas? Tú tienes un fisiólogo, Sí. un oftalfisiólogo sería, ¿no? Sí, electrofisiología. Electrofisiología, pero del ojo. Ujú. Tú tienes uno, creo que no existen muchos electrofisiólogos en el país. ¿Qué valor tiene la electrofisiología? Lo fisiológico es lo normal para que la gente encuentre, lo patológico es lo anormal. Si tú buscas fisiología es porque tú quieres ver un ojo normal. ¿Qué papel juega en el examen del doctor Escoto, el fisiólogo? Sí, cuando esos ya son exámenes más Sofisticado. sofisticados y dirigidos, si hay una baja de visión inexplicable, donde yo veo que la visión es un 50%, un ojo que está completamente sano, y el paciente me dice, yo hace un mes veía muy bien, ahí está ocurriendo algo. Sí. Entonces, la electrofisiología me ayuda a saber en qué momento de la vía visual está el problema, porque la vía visual no es única, hay, digamos, escalones, y la electrofisiología mide cada escalón de la vía visual. Entonces yo puedo saber si el problema está en la retina, si el problema está debajo de la retina, o está en la vía óptica, o sea, en el nervio óptico, o está en la corteza cerebral. Entonces, la electrofisiología me ayuda a cuantificar y a saber dónde está de la vía visual el problema de disminución de visión o visión borrosa del paciente. No siempre se hace, como te dije, se hace en circunstancias más especiales, pero nos ayuda incluso para medir alguna enfermedad degenerativa hereditaria de la retina, que existen muchísimas.
Veo que tienes también, dentro de la consulta rutinaria en el centro del doctor Escoto, tienes una especialista en sonografía Sí, ocular. sí, que parece simple, pero no es Exactamente. simple. ¿Qué papel juega la sonografía ocular y que ha estado varias veces en nuestro espacio? Sobre todo cuando hay, bueno, una hemorragia, o sea, la sonografía, como cualquier sonografía, nos informa lo que está sucediendo detrás de una opacidad. Sea una catarata muy densa, sea una hemorragia en el caso del diabético, interesa saber si la retina está desprendida, si no está desprendida, un Todo eso tumor. se ve en la fisiología. Todo eso se ve El- cuando el- se hace la ecografía. La doctora Hernández, Hernández de quien Piantini. estamos, Hernández Piantini, que es como se llama, que se formó en Cleveland, es estupendo, una mujer que trabaja muy bien, Muy bien. sabe muy bien lo que hace. Me da mucha confianza sus reportes. Seguro. Si hay una hemorragia, saber si la retina está desprendida. Si hay una masa en el fondo de ojo, saber si esa masa es hemorragia o es algo maligno. Todas esas cosas, una sonografía bien dirigida, bien hecha, nos da una posibilidad grande de diagnóstico. En tus temas que has tratado de tumores oculares, ha sido fundamental las imágenes que nos has traído precisamente de la sonografía ocular con la doctora Hernández Piantini, que también ha venido. Y que cuando toque, cuando lleguemos al acuerdo del día que le toque, pues no necesariamente tienes que ser tú, puedes delegar en alguno de los Gente buena, colaboradores. Tanto Muy bien Marian preparado. como Sí. Dionisio son personas Bueno, estupendas. si Dios lo permite, vamos a tener muy próximamente al doctor Dionisio Charrán, que también ha estado una sola vez en el programa, pero que a mí me fascinó el programa que realizó. Vamos a una pequeña pausa, venimos con las conclusiones de cómo llega el doctor Escoto positivamente ya al término de la consulta médica a tener un diagnóstico y decirle al paciente, este es su problema, si va a necesitar lentes, no va a necesitar lentes, o es un asunto de que usted va a tener una enfermedad degenerativa crónica, como por ejemplo el glaucoma, si es una catarata, ¿qué le llaman ustedes madura? ¿Cuándo es operable, cuándo no es operable? ¿Cuándo recomiendan ustedes que ese paciente ya debe ir a cirugía? Que va a quedar perfectamente con una visión prácticamente 20/20, como dicen ustedes. Sí. Vamos a una pequeña pausa y venimos con este apasionante tema que pudiéramos dedicarle más de un programa. Sí. Pero vamos a ver lo que podemos lograr en el próximo segmento, que es muy corto, para que el doctor Escoto concluya este importante tema. Volvemos enseguida. Finalmente, doctor Remberto Escoto, en la conclusión del examen, una vez el paciente ha rotado por los diferentes departamentos, se sienta con usted y ¿cuál es la conclusión? Exacto, terminamos lo que es el examen. Primero el examen, la historia clínica, el examen físico, en este caso el examen físico del ojo, diagnóstico y tratamiento. Entonces hay que diagnosticar al paciente, decirle lo que está sucediendo en respuesta a su motivo de consulta, si tiene una mancha, qué él está ocasionando esa mancha, y luego el tratamiento que propongo. Hay veces el tratamiento que propongo en base al diagnóstico, claro está. Hay veces que no se llega al diagnóstico a la primera, hay veces que es un caso un poquito más difícil, entonces digo, deme tiempo, déjeme pensar, déjeme revisar, porque no se trata de prontitud, se trata de ser lo más certero posible para hacer un tratamiento y que el paciente salga satisfecho y que recupere su visión. Exactamente. Y es la parte más importante donde ya está la conclusión, usted necesita tal o cual cosa. Claro. Muy buen programa, lo felicitamos, doctor. Esperamos muy pronto volverlo a tener acá. Esta misma semana, si Dios lo permite, vamos a tener al doctor Charrán para hablar un poco de fisiología del ojo. Él es electrofisiólogo ocular y creo que es un tema muy desconocido por la mayoría del público, porque él ha venido solamente una vez y no en todos los lugares donde usted va a hacer una evaluación oftalmológica encuentra un electrofisiólogo ocular. De manera que este será nuestro próximo paso, si Dios lo permite, a la mayor brevedad posible. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el hombre de bien exige todo de sí mismo, el hombre mediocre espera todo de los demás. Popular, siempre a tu lado, presentó